Bueno, entonces vamos a hacer la segunda parte del día de hoy, que es para hablarles un poquitico de lo que eran títulos valores. En la primera sesión se habló un poquito del concordato. Eh, Recuerden que se puede aplicar solamente para sociedades comerciales, no lo podemos aplicar con personas naturales. Cuando se aplica con personas naturales ya no se llamaría concordato, sino que ya se hablaría de otro proceso. Bueno, entonces vamos a hablar de los títulos valores. Recuerden que los títulos valores son documentos, tienen siempre que estar escritos. Nosotros no podemos hablar de títulos valores verbales. De hecho, uno de los elementos fundamentales de los títulos valores es la literalidad. Y dentro de la literalidad se dice que es lo que está escrito, ¿cierto? Entonces, mire que los mismos elementos nos llevan a que estos sean escritos. Cuando yo hablo de lo que está escrito, es que no puede ser ni más ni menos de lo que se está allí. Ejemplo, si dice 20 millones, son 20 millones. Yo no te voy a pagar más ni tú me vas a recibir menos. Hay que tener en cuenta también que en estos títulos valores nosotros debemos de saberlos llenar y debemos de hacerlos de manera adecuada. Si alguno de estos no está lleno en debida forma, entonces podría suceder que no nos lo tengan en cuenta o simplemente a la hora de hacer el cobro nos inadmitan la demanda. Discúlpeme. Bueno, entonces, volviendo y retomando pues el tema, tenemos que saberlos hacer de una manera adecuada. En el taller que yo les puse, incluso hablaba un poquito de cómo llenar un título a valor y cuáles eran los elementos que debían de tener. Entonces, ya teniendo claro qué título de valor debe de ser escrito, les voy a hablar cuáles son los principales criterios que debe de contener el título valor. El primero es la incorporación. ¿Qué es la incorporación? Es el derecho que se crea al tener el título. Si en el examen les puede aparecer esa pregunta, entonces recuerden que la incorporación, que es un elemento, es el derecho que se incorpora. Es decir, Paola se obliga con Isabel a pagarle 20 millones de pesos. Entonces, Isabel está adquiriendo un derecho. ¿Cuál derecho? El de recibir de Paola la suma de 20 millones de pesos y un interés por haberlo prestado. Entonces, también ahí debemos de hablar que normalmente dentro de los títulos valores siempre vamos a pactar unos intereses. Estos intereses tienen que ser legales. Ahorita les voy a hablar un poquito de eso. Otro de los elementos que debemos de tener en cuenta en los títulos valores es la literalidad, que era lo que yo les decía ahorita. Es que tiene que ser lo que está escrito. Yo no me puedo inventar nada. Por eso pongan mucho cuidado con los títulos valores que nosotros hacemos en blanco. Esas letras que hacemos en blanco, el cheque en blanco, el pagaré. Si nosotros vamos a hacer un pagaré, hagámoslo en debida forma. Recuerde que todo pagaré debe de tener consigo una carta de instrucciones. Si no tenemos la carta de instrucciones, el pagaré pierde validez. Entonces, siempre que nosotros tengamos un pagaré, lo primero que vamos a exigir o vamos a pedir es la carta de instrucciones. ¿Qué es la carta de instrucciones? Es la forma en cómo yo debo llenar el pagaré en el momento en que suceda el incumplimiento. Bueno, otro elemento importante dentro de los títulos valores es la legitimación. Cuando yo hablo de legitimación, es de quién puede hacer el cobro. Normalmente en derecho, nosotros a la persona legítima le decimos tenedor del título valor. ¿Quién es el tenedor? Quien tiene el valor. Perdón, el título valor, es decir, quien lo muestra. Si yo le digo a Isabel que me muestre el título valor y ella no lo tiene, ella no tiene el poder de cobrarme. Entonces, cuando nosotros hablamos del tenedor, en los títulos valores existe una figura que se llama endoso o endosar. Es la posibilidad que yo tengo para cederle el título valor o el derecho a otra persona. Entonces, yo debo, a mí me deben 10 millones de pesos, pero resulta que yo le debo 10 millones a Wilson. Entonces, lo que yo hago es con el título valor, se lo pago a Wilson.
le doy los 10 millones a Wilson. Simplemente por detrás yo coloco que ese título valor va a ser endosado a Wilson. Y en ese momento yo dejo de ser la tenedora y la legítima para cobrar y pasa a ser Wilson. ¿Cuántas veces puedo endosar un título? Las veces que yo quiera. ¿Por qué? Porque un título valor tiene ese poder, es un documento que circula. Yo lo puedo poner en el mundo sin ningún problema, como si fuera una moneda más. Bueno, otro elemento que es importante dentro de los títulos valores es la autonomía. Se dice que cuando yo hablo de autonomía, estoy hablando de que a mí nadie me puede obligar a que yo firme un título valor. Si yo me obligo con X persona a decirle que yo le debo 10 millones, 5, 20 millones de pesos, es porque yo quiero. A mí nadie me puede obligar. Yo voy a un banco a que me preste dinero porque yo quiero. A mí nadie me está obligando a decir, ve Paola, tenés que ir al banco a buscar plata prestada. No, yo lo estoy haciendo desde la autonomía de mi voluntad. Entonces estos serían los 4 elementos, se los voy a repetir. En el examen les puede salir esa pregunta. Vuelvo y les repito, el examen tiene muchas preguntas, son aleatorias, son aproximadamente 300 preguntas, así que no sé cuál les va a salir. Pero sí sé que una de las preguntas que está es esa, ¿cuáles son los elementos del título valor? Entonces recuerde cuáles son incorporación, literalidad, legitimación y autonomía. 4 elementos fundamentales que todo título valor debe de tener. Les estaba hablando de los intereses y les dije que más adelante les hablaba. Discúlpenme que voy como a la carrera, pero es que no quiero hablarles de todo al mismo tiempo. Entonces, cuando yo hablo de los intereses y les dije que tenían que ser legales, resulta que por norma nosotros no podemos cobrar más del 3% siempre y cuando seamos comerciantes, o el 1.5% si somos personas civiles, personas naturales. Ejemplo, Isabel me presta 10 millones de pesos, me los presta al 5%. Resulta que yo no se los pagué, ni se los pienso pagar, no tengo plata con qué pagárselos. Empecé a incumplir con los intereses después de la tercera fecha y ella me demandó, se consiguió un abogado y me demandó. Aunque recuerde que cuando los títulos valores son de menor cuantía, puedo cobrarlos yo mismo. O sea, hasta 20 millones puedo cobrarlos yo mismo, no necesito conseguirme un abogado. ¿Listo? Entonces, pero en este caso, ya que no sabía, se consiguió un abogado. Y resulta que me van a hacer el cobro a mí. En el título valor que me lo prestó por medio de una letra, dice que el interés que me va a cobrar es del 5% mensual y que el interés bancario va a ser el más alto que esté. Ahorita les hablo cuál es el interés que se debe cobrar. Entonces, el interés del 5, yo le pagué 3 meses. ¿Cuánto le estaba pagando de más? Aquí viene la pregunta. Cuando ella me demandó, el juez le preguntó, Isabel, ¿usted a qué se dedica normalmente? Isabel dijo, no, yo estudio y trabajo. O sea que usted no se dedica a prestar plata. No, no me dedico a prestar plata. Por lo tanto, no es comerciante. ¿Cuál es el interés que me va a cobrar entonces? 1.5. ¿Listo? Pero si le pregunta y ella contesta que de lo que ella vive es de prestar dinero, que ella es comerciante, entonces el interés que me va a cobrar es del 3%. Hasta ahí estamos claros. Ay, profe, entonces, ¿cómo hacen los prestamistas? ¿Cómo hacen los de las motos? Precisamente. O sea, va a sonar muy feo lo que voy a decir, pues no tengo nada en contra de las motos, de hecho me encantan, pero normalmente los prestadiarios usan de otras fuerzas para hacer los cobros. A mí X persona me presta 5 millones de pesos al 20%, ¿cierto? Si yo no se los pago, entonces me va a cobrar de otras maneras. Entonces, si fuera legal, jamás en la vida me pueden cobrar el 20%. Sin embargo, por ejemplo, acá en Medellín nos hemos dado cuenta, se han evidenciado casos hasta donde los intereses que cobran es al 30%, una suma demasiado alta, ¿cierto? Pero recuerden, lo legal es 1.5 civil, 1.5 comercial. ¿Hasta ahí tienen alguna duda? ¿Estamos siendo claros? Bueno, los títulos valores en Colombia tienen 3 formas de clasificarse. ¿Cuáles son esas 3 formas de clasificarse? La primera son títulos crediticios, es decir,
cuando yo me obligo con otra persona a pagarle una suma determinada de dinero en un tiempo determinado. ¿La obligación de dónde surge? De la obligación de yo tener que pagar una suma de dinero porque me la prestaron. Esos son los crediticios. Hay otros títulos valores que son los títulos valores de representación o de mercancía. ¿Dentro de cuáles están aquí? Son los títulos valores que me dan el derecho a mí de reclamar algo. ¿Cuáles son? Las facturas, los certificados de depósito. Voy a hacer una pausa, Isabel me pregunta. eh, el del concordato sí debe de estar en la plataforma. El de título valor aún no lo tengo en la plataforma porque era una propuesta que yo les traía. Yo se lo subí por el WhatsApp esta tarde y les dije pues que si lo querían hacer no había problema y que ya sí por la videoconferencia quedábamos en que podía ser una opción, yo se los dejaba subidos por anuncios. Esos talleres que ustedes me suben, que yo les subo por anuncio, ustedes simplemente me los montan en este caso en el link de del concordato y yo ahí miramos, ¿listo? Yo ya de ahí se los califico. Isabel, no, yo se los envío en anuncios, no te preocupes. O sea, como te digo, esta tarde lo hice fue así como, ve, mire, si lo quieren ir haciendo, yo por la tarde se los subo a los anuncios. ¿Por qué no te suben a los anuncios? ¿Por qué no te llegan a los anuncios? No te llegan. Porque a mí pues la universidad me dijo que el mecanismo que yo tenía para poderme conectar con ustedes era anuncios. ¿Por dónde más podemos subir documentos que no sea por anuncios? Hay que mirar entonces ahí. Wilson, por eso hago claridad. El que lo haya subido por WhatsApp no es porque solamente lo vaya a subir allí. Simplemente lo hice porque muchos están por ese medio y les dije, si lo quieren ir haciendo, que por la noche, después de que ustedes me digan si sí o si no, ya lo subía por plataforma. ¿Por qué no lo subí antes de tener la videoconferencia? Porque no quería que ustedes se me enredaran, que ustedes después dijeran, ve, profe, es que hay un taller ahí, ¿cómo lo vamos a hacer? Sino que quería darles la claridad del por qué lo iba a subir. Pero no es obligación, no hay problema de nada. Entonces yo se lo subo ahorita. Me dice Isabel que por anuncios a muchos no les llega. Entonces, realmente como el taller es para que los vean todos, a mí me queda muy difícil coger correo por correo y enviárselos. Entonces, lo que yo puedo hacer ahorita es mirar cómo se los mando también para las personas que no les llegan los anuncios, que de hecho me parece muy raro, voy a hablar en la universidad, porque a mí me habían dicho que era el mecanismo que yo tenía para poderme comunicar con ustedes. ¿Listo? Entonces sí me preocupa que muchos no lo puedan ver. Entonces voy a con Isabel Castañeda. Ahorita miro si me escribes por un correo o algo para yo podértelo enviar por otro medio. Y si Wilson ve los anuncios, por anuncios se los voy a subir a los demás. Bueno, entonces volviendo al tema, los de tradición tiene que ver como con eso, con todos los títulos valores que a mí me obligan a entregar algo, los de las prenderías, eso es un título valor, facturas, certificados de depósito, los BL en el tema de transporte. Y por último están los títulos valores corporativos o de participación. Estos títulos valores hacen referencia a las sociedades, es decir, a las acciones que puede emitir una sociedad. Yo los puedo también poner a circular. Entonces recuerden, si existen tres tipos de títulos valores, son crediticios, de tradición o corporativos. Son los únicos que existen, para que los tengan en cuenta. Bueno, recuerden que para que un título tenga valor, tiene que ser a la vista, es decir, que las personas lo puedan ver. Yo no puedo hablar de títulos valores no escritos ni que las personas no lo puedan ver, para que lo tengan también en cuenta. ¿Cuáles son los tipos de títulos valores que existen en Colombia? Entonces vamos a hablar de la letra. De la letra, ¿qué les quiero decir?
La letra tiene que estar sujeta o tiene que estar llena de con algunos requisitos. Entonces, mínimo, mínimo debe de tener en palabras y en números el valor que se va a pagar. Yo no puedo dejar en blanco esa partecita. Es muy delicado. La gente a veces suele hacerlo. Entonces dice, para que sea la orden de Paola Andrea Díaz, la suma de, y dejan en blanco esa parte, la suma de. Yo le puedo poner el valor que yo quiera, ¿cierto? Entonces, o que solamente puse en números, porque es que me dio pereza escribir. Resulta que en el derecho tiene más validez la letra que el número. Entonces, yo te debo 1 millón de pesos, pero en números yo le puedo poner 100 millones y después alegar que existe un error de escritura con los números. ¿Y quién me van a tener en cuenta a mí? El valor que yo escribí, 100 millones de pesos. Entonces, es mejor no dejarlos en blanco. Ustedes saben que hoy en día la buena fe poco existe, entonces mientras más precisos seamos con la información es mucho mejor. Una letra realmente, si yo les voy a hablar desde la experiencia y les voy a hablar desde la práctica, una letra hoy en día no tiene mucho valor. ¿Por qué? Porque yo le puedo firmar una letra a otra persona, pero no tengo plata con qué pagarle. Yo simplemente digo, no tengo dinero y ya. ¿Qué hacen? Me meten una demanda, la ponen en un juzgado y allá se queda eternamente hasta que yo tenga con qué pagar. Y como me llene. Bueno, cualquier cosa me escriben o me hablan, ¿listo? Entonces, si no tienen con qué demandar, si no tienen con qué demostrar que yo tengo con qué pagar, nada. Le debo 100 millones de pesos a Jennifer, pero yo digo, no, yo no tengo plata, yo no tengo trabajo, mis ingresos son un mínimo. Si quiere, le pago de a 20.000 pesos mensual. Entonces, miren que realmente la letra no me serviría de mucho. La letra me sirve siempre y cuando yo tenga un aval o yo tenga algo con que garantizarlo. Un aval puede ser otra persona que la firme y que diga que si Paola no pagó, entonces va a pagar esta otra persona. La fianza es lo mismo, fianza o aval. Que alguien se comprometa que va a pagar por mí. Dos, que yo garantice que voy a pagarlo con un objeto. En este caso sería una garantía. Puede ser con una propiedad. Yo le digo, présteme 10 millones de pesos, yo soy dueña de esta casa y le entrego un certificado de tradición y libertad de mi casa donde digo que en caso de que no pague, mire que tengo con qué responderle. Siempre y cuando yo entregue este certificado de libertad diciendo con una escritura que diga que yo se la estoy entregando como garantía de que sí le voy a pagar. Obviamente, vuelvo y les digo, yo de la buena fe no creo. Entonces, todo háganlo revisado y escrito por ustedes. ¿Qué es lo que yo sugiero que hagan ustedes normalmente? Si van a tener un registro de un certificado de libertad, no pidan una copia a la persona que se los va a entregar. Más bien ustedes gástense 14.000 pesos o 22.000 que por internet y miren y revisen si ese bien, si está en orden. Porque ustedes saben que hoy en día se puede falsificar todo lo que ustedes quieran. Bueno, entonces, ¿qué pasa? Ah, profe, pero es que yo lo puedo vender. Es que resulta de que usted me puede garantizar con la casa y usted venderla. Sí, claro que sí. Pero entonces yo ya estaría cometiendo un delito. Ese delito que yo estoy cometiendo se llama defraudación a terceros y es un delito penal. Entonces ahí pasaría de no pagarle una deuda, que es un delito civil, o una sanción civil, a un delito penal. ¿Cuál de los dos es más grave? El penal. Entonces, las letras ojalá siempre sean garantizadas, que se garanticen con un bien, sea cual sea, puede ser un carro, una moto, lo que ustedes quieran, pero siempre que esté garantizado. Bueno, hay otros títulos valores que son muy comunes, que son los pagaré. Ustedes se van a dar cuenta, normalmente cuando hacemos un crédito en un banco, nos ponen a firmar un pagaré y nos ponen a firmar dos documentos, que es el pagaré y la carta de instrucción. La carta de instrucción, el pagaré normalmente es en blanco. Ese sí puede ir en blanco. ¿Por qué? Voy a mirar por acá que no estaba mirando los mensajes. Ya voy a leer los mensajes. Entonces, el pagaré normalmente sí tiene que ir en blanco, porque es que resulta que Isabel me prestó 10 millones, pero yo le fui pagando plata, ¿cierto? O sea que cuando le dejé de pagar, yo ya había abonado a la deuda. Entonces ya no le debo 10, le debo 5.
Entonces el pagaré se llena por esos 5 millones de pesos. Para eso es la carta de instrucciones, donde yo digo que la deuda total son 20 millones, pero que serán unos abonos de tal y tal forma. Entonces, la carta de instrucciones es indispensable en los pagarés. Voy a leer por acá. Pablo me pregunta que cómo hacer para pedir una investigación para demostrar que esa persona tiene cómo pagar más de lo que dice. Ya te voy a decir cómo. Y una vez va a leer la de Isabel. Y ahorita les repito las actividades que tenemos independientes. De igual manera, a Isabel Posada sí le salen por anuncios. Y de igual manera, por anuncios también voy a poner como, y voy a mirar si por correo, de una manera ágil, les puedo replicar la información también. ¿Listo? Bueno, entonces, Pablo, es muy difícil probarlo. Te lo digo por conocimiento de causa. Yo conozco a alguien aquí en Medellín que tiene la plata que tú quieras, tiene almacenes, de todo. Llegó un momento de su vida donde tuvo muchas deudas, se quebró, quedó con deudas en todas partes. En estos momentos tiene carros, casas, fincas, todo lo que tú quieras y todo lo tiene a nombre de su mamá, de su hijo, etcétera. Entonces, como nada aparece a nombre de él, entonces nunca han podido como recuperar ese dinero. Si yo tuviera interés en hacerlo, simplemente demuestro que los bienes que tiene la mamá son bienes de él. ¿Cómo lo demuestro? La mamá es una señora de 82 años que nunca en su vida ha trabajado, nunca ha recibido ninguna herencia y de la nada resultó con bienes. ¿Cierto? Entonces, aquí yo podría demostrar que él está actuando de mala fe para no pagar. Que los bienes es de un niño de 20 años que apenas está terminando la universidad y nunca ha tenido de dónde recibir herencias y el papá es él, ¿cierto? Entonces, mire que si yo quiero hacer el daño, es muy fácil yo empezar una investigación y demostrar que él está defraudándome a mí y que él está actuando de mala fe. ¿Sí te quedó claro? Bueno, tenemos un cheque. Los cheques también son otro título de valor. Para estos cheques, recuerden, los cheques también pueden ir en blanco. Yo puedo poner la suma que se requiera. Lo ideal es que no vayan en blanco. Lo ideal es que los cheques yo le pueda poner el valor que yo quiero darles, ¿cierto? La idea del cheque es que se pueda pagar. El cheque puede ser a plazos. Ustedes saben que yo puedo dar un cheque, pagar una deuda y decir que se cobre en 15 días. Hasta ahí, para estos tres, existe una figura que se llama la figura del protesto cuando no me paga. ¿Qué es el protesto? Por si les llega a aparecer en el examen o lo leen por ahí. El protesto es la figura que se hace en notaría o en el caso del cheque también se puede hacer dentro del banco, donde yo digo que peranito de tal no me va a pagar, o sea, que ya le he cobrado y no me quiere pagar. Entonces, de esta manera, con este protesto, yo ya puedo iniciar un proceso judicial. El protesto es como decir, la otra persona no me pagó. Entonces, estos tres títulos valores caducan, la acción de cobrarlos. La letra caduca a los 2 años. Si después de que yo dejé de pagar, pasaron 2 años y a mí no me hicieron el cobro, ya no hay nada que valga. A no ser que me llamen a una conciliación y yo diga que sí les debo. Pero si yo niego la deuda, ahí ya no hay nada que hacer. Después de 2 años, nada que hacer. Los cheques, por el contrario, el tiempo es mínimo, el tiempo son 6 meses. Los cheques, si yo fui a los 15 días que me quedaron de pagar la plata y fui a sacarlo y salió que me rebotó porque no tenía fondos la cuenta, entonces, en este caso, yo espero hasta 6 meses. Si en 6 meses no inicia el proceso, ya no puedo cobrar el cheque. Con el cheque pasa algo especial que no pasa con el pagaré y con la letra. Y es que los cheques sí o sí tienen que ser expedidos por una entidad financiera. ¿Quién nos da la chequera? La entidad financiera. ¿Quién respalda el cheque? Una cuenta que por lo general esta cuenta es corriente. Entonces, eso me está garantizando a mí que sí existe un vínculo, una seriedad para que me den este valor. Bueno. Hay otros títulos valores que son los títulos, estos son los crediticios, ¿cierto? Hay unos títulos valores como son el BL es el documento de transporte.
o un certificado de depósito. Estos certificados de depósito es, por ejemplo, cuando yo dejo en una bodega una mercancía, ¿cierto? Entonces yo la dejo en la bodega, a mí me entregan ese certificado de depósito, me entregan una copia y el dueño del depósito se queda con el certificado original. En ese certificado original dice que Paola Andrea Díaz va a dejar una mercancía guardada allí, que si yo no la reclamo en cierto tiempo, la mercancía simplemente pasa a manos del dueño del depósito, o sea que él puede disponer de ella, la puede vender, regalar, hacer lo que quiera con esa mercancía. No sé si ustedes han visto en Discovery Channel que hay un programa donde abren unos depósitos y venden cosas. Más o menos así funciona. O sea, si ya la persona definitivamente no reclama las cosas, ya les cuento algo aquí como un dato. Los bienes muebles, cuando yo guardo un bien mueble de una tercera persona, yo no tengo que quedarme con ese bien mueble el resto de la vida. Los bienes muebles caducan dependiendo del tipo del bien, hasta máximo 3 años les puedo dar yo. Es decir, me dejó Wilson una moto guardada en mi casa. Y resulta que pasaron 2 años y él, no, por aquí no volvió, ni siquiera sé dónde está Wilson. Entonces yo puedo disponer de esa moto como si fuera mía. Yo simplemente inicio un proceso que se llama prescripción adquisitiva de dominio. En ese proceso a mí me declaran como propietaria, o sea que yo ya puedo usar y gozar del bien que él me dejó y voy al tránsito con esa sentencia que me dio el juez y lo escribo como si fuera mío. O sea que los bienes que a mí me dejan guardados, independientemente de que yo tenga un depósito o no, yo también puedo ser propietaria de ellos, empezarlos a gozar y a disfrutar si la persona no aparece con ellos. Hasta ahí, ¿tienen alguna duda? Disculpen que sea tan insistente, pero quiero pues que nos vaya quedando como los temas claros. Eso aplica para los parqueaderos, sí, Pablo. De hecho, en los parqueaderos, a veces por detrás del ticket, ustedes miran que dice que se pueden quedar, o sea, que si no se reclaman, después de cierto tiempo, pasan a ser de propiedad del parqueadero. O sea, que si está ahí, ellos lo guardan. Pero si definitivamente uno no ve que el tipo no volvió, uno puede hacerse acreedor de esos vehículos. Eso sucede con ellos. Bueno, entonces lo mismo pasa, por ejemplo, con los documentos de transporte. Pues en un carro una mercancía, ¿cierto? A mí me tienen que responder por esa mercancía, pero si yo no la reclamo en cierto tiempo, también esa mercancía pasa a ser mía, pasa a ser a nombre pues de la persona que estaba haciendo el contrato de transporte. Sí, Wilson, eso es muy interesante porque la norma como tal dice que son 6 meses, que son unos 3 años, incluso eso le han ido bajando mucho, incluso con las propiedades. Ahorita les cuento un poquito de eso. Pero entonces nos dan la opción de que nosotros mismos dispongamos por convenio propio, y si yo lo firmo es porque lo estoy aceptando, cuántos meses me puedo quedar con un bien. Por ejemplo, en el tema de los hoteles y de los parqueaderos que necesitan estar disponiendo del espacio, dicen que se puede tener entre 3 meses, 4 meses un bien y si no, tiene que rotar, lo tenemos que sacar. Entonces, ese plazo para darle respuesta a Pablo lo puedo estipular yo por medio de un convenio o un acuerdo. Cuando yo hago el contrato, eh, en este caso, por ejemplo, cuando yo hago el contrato eh, con el hotel, en el hotel debe de tener una cláusula o en una parte visible donde diga que todo lo que yo deje en las cajas fuertes o lo deje en la habitación y no lo reclame, pasados 3 meses, entonces ya me quedaría con él. Entonces, esas son reglas que uno normalmente saca. Uno cuando tiene este tipo de establecimientos, uno normalmente saca en su reglamento interno varios datos. Y dentro de esos datos está especificado todos esos temas, que es muy común. O sea, hay mucha gente que deja las cosas y ya dejó un computador, dejó un celular y entonces, pues, ¿qué vamos a hacer con eso? Entonces, la idea es poder ir rotando esas cosas. Bueno, ¿qué más les cuento? Con las propiedades también pasa lo mismo. Con las propiedades también hay un tema que se llama prescripción adquisitiva de dominio. ¿Qué pasa?
Con las propiedades sí es un poquito más largo el tiempo. Se dice que yo me tengo que quedar 10 años en una propiedad haciendo actos de señora y dueña sin que aparezca otra persona. ¿Por qué les hago énfasis en esto? Mucha gente cree que porque yo pago alquiler 20 años o 10 años en una casa, entonces yo ya me voy a quedar y me voy a apropiar de ella. Esto es falso. El hecho de que yo pague el arrendamiento significa que yo estoy diciendo, esta casa no es mía, esta casa es de un tercero. Caso contrario pasaría donde yo no pagara arriendo y a mí nadie me cobrara. Pasaran 8 años, 10 años y yo pagando sin pagar arriendo y a mí me tocó empezar a organizar los servicios, la casa de Daniel yo la arreglé, me llegó en los impuestos y me tocó pagarlos y nunca apareció nadie. Si nunca apareció nadie, yo también puedo iniciar un proceso de prescripción adquisitiva, que relativamente es sencillo. O sea, yo simplemente guardo todas las facturas de todo lo que yo pagué viviendo, yo presento una demanda, en esa demanda se hace una publicación, esa publicación se hace por 15 días, normalmente se hace por la radio o por un periódico que sea de amplia circulación, donde dice que algún interesado en la propiedad de X que quiera aparecer, aparezca, normalmente nadie aparece, a casi nadie lee esos anuncios, y ya el juez con eso se desfija, se cumple con el requisito y el juez simplemente dice que como nadie apareció, Paola Díaz pasará a ser dueña de X casa. El proceso todavía pasa, todavía. Yo conozco en estos momentos de mi vida 3 personas que están con un proceso de eso. Entonces, todavía se ve mucho, mucho, mucho. Chicos, hasta ahí tienen alguna duda, alguna pregunta, algo que quieran decirme. Ay, profe, yo le voy a hacer una preguntita. Sí. Bueno, por ejemplo, si hay 3 hermanos y ellos entre los 3 tienen una propiedad, ¿cierto? Una casa, y 2 de ellos quieren vender y una de ellas no la quiere vender y vive en ella, ¿ahí qué se puede hacer? Eso sucede normalmente cuando hay sucesiones que son intestadas y se le entrega el bien a los hijos, ¿cierto? Entonces ahí lo Sí, que toca sí o sí es hacer un proceso de sucesión. La sucesión se puede hacer de 2 maneras. Una por notaría, que es cuando todos los hermanos están de acuerdo, y la otra se hace por juzgado. Simplemente los hermanos que están de acuerdo presentan una demanda ante un juez y dicen que es que necesitan venderla por X o Y razón o que la hermana que se está quedando ahí, pues que les pague entonces los derechos de sucesión a ellos. Se inicia el proceso y normalmente obligan a la parte o a que deje vender o a que les pague a las otras partes los porcentajes. Entonces ahí ya tocaría hacerlo por medio de un juzgado. Claros, sí, señora, muchas gracias. con gusto. De hecho, te doy una recomendación. Si es una casa, puedes averiguarte en cualquier consultorio jurídico, preferiblemente en el de Antioquia, en la universidad, en la IUS, en la Salazar Herrera, también tiene muy buen consultorio jurídico, en la Autónoma o en la Luis Amigó. Puedes averiguar en los consultorios jurídicos, allí los estudiantes de noveno y décimo semestre que están trabajando ya haciendo su judicatura pueden coger estos procesos honoris causa, es decir, gratis. Entonces, no tendrían que pagarle a un abogado. Bueno, eh, Gracias, profe. para repetirle entonces a Venga, Jennifer, pues, Jennifer, ahí te te dieron cuento. la respuesta. Yo tienen que Los, mandar a todos. los trabajos que tienes que tener hasta el momento. El primer quiz del 5%, el de actos comerciales, el de fuentes del derecho, el mapa conceptual de sociedades, el quiz del registro mercantil, que también vale el 5%, y el examen final. O sea que en total son 6 actividades que en estos momentos deberían presentar para el total del curso. Hasta el día de hoy, normalmente, ya los que son muy juiciosos entregaron todo, pero es normal que apenas me estén entregando el mapa conceptual de sociedades. Lo otro todavía hay o tienen su tiempo para poderlo hacer. Bueno, yo creo que ahora sí nos rindió. Ahorita tuvimos la discusión con lo de las notas. Eh, no, no hay necesidad de hacerlo. Si los quieres hacer,
Los puedes hacer, pero ustedes saben que esos no tienen calificación. Lo que tiene calificación es lo que les acabo de decir, lo demás no tendría calificación. Ya para que ustedes de pronto estudien o algo, los pueden hacer, pero normalmente no. Recuerden que el taller entonces del concordato, con el primer video yo creo que les dejé un poquito claro sobre el tema. Eh, entonces, lo pueden cambiar con el de títulos valores. El de títulos valores con este video que les acabo de hacer, lo pueden responder en su totalidad. De verdad que está muy sencillo. Los que quieran hacer los dos para cambiar una nota de los quizzes que les fue mal, también lo pueden hacer. Simplemente me dicen, profe, te voy a mandar este trabajito adicional para la nota más bajita que tengo en el quiz. Con todo el gusto también se las puedo cambiar. Entonces, ahorita por anuncios les voy a poner esta misma información, excepto a Isabel. Voy a tratar de, por correo electrónico, tratar de replicarles a todos un correo. Bueno, entonces cualquier cosita me escriben. No se preocupen que no toda la información se pasa por WhatsApp. Yo desde el principio dejé claro que era un mecanismo alternativo y los que quisieran. Simplemente que a veces es más rápido de pronto que se comuniquen por allí, pero no más. Hasta luego, que tengan una feliz semana. Ya les voy a mirar también qué problemas tienen con la plataforma para tratar de mañana darle solución también como al asunto. ¿Listo? Bueno, hasta luego, que estén muy bien.